Todo parecía una reunión más, hasta que alguien cambió el monto en silencio. Yo firmé lo que vi, ellos lo que les convenía. Ahora, cada correo, cada acta, cada firma, pesa como una prueba. Cuando uno entra a trabajar en una consultora internacional, lo primero que aprende, aunque nadie lo diga abiertamente, es a no hacer demasiadas preguntas. No porque no tengas curiosidad, sino porque las respuestas suelen traer consecuencias. Y yo lo aprendí el primer mes. Mi nombre es Elena Marín, 34 años, analista senior en el área de proyectos especiales. Esa mañana, como tantas otras, el aire en la oficina olía a impresora caliente y a café recalentado en microondas. Había un silencio tenso en el ambiente, como si todos supieran que algo se estaba gestando en los pasillos, pero nadie se atreviera a decirlo en voz alta. ¿Tienes la versión final del acta, Elena? Me escribió por correo la asistente del director, usando ese tono pasivo-agresivo tan propio del mundo corporativo. Yo sí la tenía. La original, la firmada en la reunión de las 10:00, con el monto que acordamos, 1,3 millones. El proyecto tenía financiación parcial de un fondo de inversión europeo y cada cifra debía ser revisada por el auditor interno. No había margen para errores, pero algo no me cerraba. Justo después de la reunión, vi salir a 3 personas, incluyendo al director del proyecto, hacia una pequeña sala cerrada. No estaba programada en el calendario de Zoom, ni figuraba en ningún correo. «¿Reunión espontánea?», decían. Las reuniones espontáneas siempre huelen a problema. 2 horas después, el correo. «Por favor, usa esta versión actualizada del acta para los archivos oficiales». La abrí. Mismo encabezado, misma estructura. Pero el monto había cambiado. 1,47 millones. Sentí que el estómago se me contraía. No era solo una diferencia de dinero, era una diferencia de intención. Y yo ya había firmado la primera versión. Miro el archivo, miro mi firma, miro la nueva cifra, y sé que acaban de tenderme una trampa. Podría haberme callado, podría haber sustituido la versión y seguir como si nada. Pero algo en mí dijo basta. Guardé la copia original con mi firma digital, la subí a mi nube personal, sin comentarios, sin alardes, solo por si acaso. 2 días después, el director me citó a su oficina. El tono de su correo no admitía excusas, ni contexto, ni retórica. «Usted aquí no decide», me dijo apenas cerré la puerta. Su voz era seca, fría, como si yo hubiera cometido una traición. No respondí. Solo asentí con la cabeza y salí. Esa misma tarde pedí vacaciones por motivos personales, pero no era miedo, era estrategia. Y esa noche, mientras hacía backup de mis correos y documentos, supe que el silencio también se guarda, y que a veces el silencio es el archivo más pesado de todos. Crees que ya viste juegos sucios en el trabajo, pero lo que viene después es de otra liga. No abras ese correo hasta leer la siguiente parte. Crees que ya viste juegos sucios en el trabajo, pero lo que viene después es de otra liga. No abras ese correo hasta leer la siguiente parte. Volví a la oficina 18 horas después. Oficialmente seguía de vacaciones, pero necesitaba algo que no podía conseguir desde casa: mi portátil asignado. Sí, tenía copias en la nube, pero hay ciertos correos, ciertas ediciones en documentos internos que solo se registran en el equipo corporativo. Y yo necesitaba pruebas. El acceso nocturno fue fácil. Un correo automático a seguridad, una sonrisa al guardia que me conocía por nombre y listo. Subí al piso 17 con el corazón en la garganta. La oficina parecía un esqueleto de vidrio, vacía, silenciosa, con ese zumbido eléctrico de fondo que solo se percibe cuando todo lo demás se apaga. Encendí el ordenador. Busqué el historial de versiones del acta. Ahí estaba.
La versión original, 1.300.000 €, firmada por mí y por el cliente a las 10:17 am. La versión modificada, 1.470.000 €, firmada por el director del proyecto a las 13:42 pm. Ambas tenían la misma fecha, el mismo encabezado, pero no eran el mismo documento, y en el sistema, oficialmente, solo existía la segunda. Lo que yo tenía era un fantasma digital, una versión que ya no existía, pero yo la guardé, y no estaba sola. Antes de salir, imprimí ambas. Las metí en una carpeta con un post-it que decía solo una palabra: comparar. Luego, la dejé sobre el escritorio del auditor interno, sin remitente, sin firma, solo eso. A las 10:35 del día siguiente, el caos estalló. Me llamaron del área de cumplimiento, luego del área legal, después del mismo despacho del inversionista principal. El correo más temido llegó a las 11:04. Necesitamos que justifiques por qué tu acta tiene un monto diferente al aprobado oficialmente. Y entonces entendí. Me habían expuesto, no por error, no por casualidad. Alguien sabía que yo tenía la versión original y en lugar de esconderlo, querían hacerme parecer culpable. El truco era viejo. Si no pueden ocultar la verdad, la ensucian contigo adentro. Y yo ya estaba en la tormenta. Me senté, respiré hondo y redacté un único correo, sin adornos, sin miedo. Adjunto el historial de versiones internas con timestamps, junto con las firmas digitales registradas en cada documento. Agradezco que se remita esta información al auditor externo. Lo envié a las 11:26. A las 11:29 sonó mi móvil. Número desconocido. Voz firme, sin presentaciones. Soy el auditor interno. Nos vemos en 10 minutos. Perfecto, respondí. Llevaré café. Usted trae las preguntas. Y yo tenía las respuestas. ¿Crees que esto ya explotó? ¿Aún no viste cómo reaccionan cuando los números no cuadran? Y tú sí. ¿Alguna vez descubriste algo en el trabajo que no debías ver? Cuéntalo en los comentarios. Aunque sea un amigo el protagonista. Tu historia puede ser la próxima que contemos aquí. La sala donde me recibió el auditor interno no era la misma donde solíamos discutir presupuestos. Esta era más pequeña, sin ventanas, con una lámpara blanca que hacía que todo pareciera más frío, más quirúrgico, como si estuviéramos a punto de abrir un cuerpo sobre la mesa. Y de algún modo, así era. Gracias por venir, Elena. Su voz no sonaba acusatoria, pero tampoco cálida. Tenía esa neutralidad entrenada que uno aprende en compliance. Nunca mostrar que sabes, solo hacer que hablen. ¿Trajo el café? Le pregunté, dejando el vaso en la mesa. Solo si tú traes la verdad. Me senté, abrí mi carpeta, imprimí los 2 documentos en silencio, los deslicé frente a él como si fueran cartas en una partida de póker. Mismo número de acta, mismo proyecto, mismas firmas, distintos montos. Sí, 1.3 millones en uno, 1.47 en el otro. ¿Y las firmas están en orden? No, las firmas están en tiempos diferentes. El mío está registrado a las 10:17, el otro a las 13:42. Yo no estuve en esa segunda reunión. ¿Y sabes quién sí? Tengo mis sospechas, pero no me corresponde acusar, solo mostrar los hechos. Ahí fue cuando él encendió su portátil, accedió al sistema interno de versiones, pidió el registro de accesos. Lo que encontró no lo dijo en voz alta, solo se quedó mirando la pantalla. Luego se recostó en su silla, entrelazó los dedos sobre el abdomen y murmuró: ¿Quién pensó que esto no dejaría huellas? Microclima, silencio tenso, el zumbido del aire acondicionado, y entonces, un clic. El correo que acababa de recibir lo hizo cerrar la laptop. Cambio de planes. El inversionista acaba de solicitar una revisión completa del proyecto y quiere una reunión contigo. ¿Conmigo? Sí, porque según su correo, tu acta es la única que parece tener coherencia con los flujos de caja originales.
Mi corazón latía con fuerza. No por miedo, por la claridad que empezaba a tomar todo. Me habían querido borrar. Pero en su prisa por cubrir el fraude, dejaron el hilo suelto que alguien como yo supo guardar. Salí de esa sala con pasos firmes. No sabía si iban a despedirme o a ascenderme, pero por primera vez en semanas sentía que no estaba sola en esto. El sistema ya no los protegía del todo. Y yo ya no era solo la chica que redacta actas. El edificio del fondo de inversión no era particularmente imponente, pero tenía ese aire silencioso de los lugares donde se toman decisiones que no se publican en LinkedIn. Mármol claro, ascensores sin botones visibles, recepcionistas que no sonríen. El inversionista ya me esperaba en la sala de cristal del piso 9. «Señorita Marín», dijo al verme. «Siéntese, por favor». Era un hombre mayor, de esos que hablan poco, pero miran mucho. En la mesa había una copia impresa del acta que yo había firmado, sin anotaciones, solo una marca en lápiz sobre el monto, 1.300.000 euros. ¿Este documento lo firmó usted el lunes a las 10:17? Sí, señor, frente a los responsables de proyecto y con el cliente presente. ¿Y este otro? Sacó una segunda hoja, la de 1.470.000 euros. No estuve presente en esa modificación. No fue registrada oficialmente en acta, ni convocada en ningún canal formal. Él asintió, sin levantar la vista. El problema no es la cifra, señorita Marín. El problema es lo que representa. Una alteración sin transparencia. Y peor aún, sin trazabilidad legal. Ahí lo entendí todo. No era una simple trampa interna. Habían inflado el presupuesto del proyecto para mover dinero de un lado a otro, jugando con tiempos, con nombres, con firmas digitales. Y lo peor, con total confianza en que nadie lo notaría. ¿Sabe quién modificó el documento? Me preguntó. Sé quién tuvo acceso y cuándo. El historial del sistema lo muestra. ¿Puede entregarme una copia oficial de esos registros? Sí, señor. Ya la envié esta mañana al auditor interno, con CC al departamento legal. En ese momento, el inversionista sonrió, no con amabilidad, con satisfacción, como si acabara de confirmar lo que sospechaba desde hacía semanas. Entonces, usted acaba de salvarnos de una auditoría externa o de una crisis reputacional, agregué. Me miró, por fin, directamente. Usted no decide aquí. Hizo una pausa. Y entonces, con tono firme. Pero eligió no quedarse callada. Eso sí decide todo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, poderoso. Uno de esos silencios que cambian el tablero. Salí del edificio sin saber qué pasaría a continuación, pero con algo claro. La verdad ya no estaba enterrada. Y el acta original ya no era solo un archivo, era una declaración. El lunes siguiente, el ambiente en la oficina no era el mismo. No lo decían, pero se sentía. Como cuando sabes que hubo una tormenta, aunque el suelo ya esté seco. Las miradas evitaban la mía. Algunos fingían estar ocupados frente a sus pantallas. Otros solo bajaban la voz cuando yo pasaba. Nadie me había despedido. Nadie me había felicitado. Pero mi silla seguía ahí. Y mi acceso al sistema también. A las 10:03 recibí un correo inesperado. Asunto: Comité Extraordinario de Revisión de Contratos. Participación requerida. Remitente: Recursos Humanos. Copias: Legal, Auditoría, Dirección de Proyectos. Adjunto: el acta original. Mi acta, con mi firma. La reunión fue en una sala que solo se usa cuando las cosas se ponen feas. Al fondo del pasillo, con paredes insonorizadas. Entré y ya estaban todos, incluso el director del proyecto. Cruzamos miradas. Él desvió la suya. «Señorita Marín», empezó la abogada corporativa, «gracias por su colaboración en el esclarecimiento de los hechos». No era una frase decorativa.
En su tono se notaba que ya habían armado el mapa completo. La abogada expuso punto por punto. Registro de accesos. Modificación sin trazabilidad. Acta duplicada con cambio sustancial de monto. Firma digital fuera de contexto de reunión oficial. Y luego, la frase que selló la escena. Se confirma que la versión original del acta es la válida ante inversionistas y auditoría. Hubo un silencio denso. El director del proyecto intentó intervenir, pero la abogada levantó la mano. Le solicitamos que no interrumpa. En breve se le notificará por correo el inicio de la revisión interna. Yo no dije nada, no sonreí, no me moví. Solo sentí una oleada de calor en el pecho, no de venganza, sino de justicia, porque no grité, no acusé, no insulté, solo guardé una copia, y eso fue suficiente. Al salir de la sala, me crucé con el auditor interno. Solo me dijo, «Bien jugado», y se fue. Yo no jugué, solo no me dejé borrar. Esa tarde, cuando todos salían de la oficina con sus mochilas al hombro y la mente ya puesta en el supermercado o en la serie que seguirían viendo esa noche, yo me quedé sentada frente a mi escritorio. No por miedo, no por inseguridad, por algo mucho más raro en ese ambiente, tranquilidad. Abrí el archivo que había originado todo, la acta del lunes a las 10:17 a.m. Leí cada línea como si fuera un relato ajeno, pero no lo era. Era mío, mi nombre, mi firma, mi decisión de conservar una copia. Esa versión que no debió sobrevivir, que quisieron enterrar bajo una avalancha de últimas versiones, de correos sin destinatario claro, de excusas sin contexto. ¿Y si no la hubiera guardado? Me pregunté, y la verdad me estremeció, porque sé la respuesta. Yo estaría tachada, silenciada, tal vez despedida por pérdida de confianza, y el sistema intacto. Pero no fue así, y no porque gritara más fuerte, sino porque no dejé que el ruido me distrajera de lo esencial. Los hechos hablan por sí solos si los mantienes a salvo. Cerré el archivo, lo moví a una carpeta con nombre nuevo, Integridad Elena M. No para presumir, para recordarme que lo que uno elige guardar dice mucho de quién es. Justo entonces, un nuevo correo. Asunto. Revisión de procesos internos, comité asesor temporal. Y mi nombre en la lista. No respondí enseguida. Solo lo leí y sonreí. No era un ascenso. Era algo más raro aún. Una invitación a opinar. En esta empresa, eso era casi revolucionario. Los días siguientes fueron como caminar por un pasillo donde las puertas se abren solas, pero tú aún no sabes si es para invitarte a pasar o para dejarte caer. Mi inclusión en el comité asesor no fue anunciada en ningún correo global. No hubo bienvenida oficial ni discurso de reconocimiento. Fue, más bien, una grieta silenciosa en la estructura de siempre. Pero eso era suficiente. En la primera reunión del comité, el aire estaba cargado. Había jefes de área, responsables de finanzas, legales y hasta alguien de recursos humanos, todos con portátiles, tazas de café idénticas y expresiones que decían «Esto es protocolo», hasta que me tocó hablar. Mi propuesta es sencilla, dije sin levantar la voz. Cualquier documento que afecte cifras, montos, contratos o decisiones operativas debe dejar rastro multicanal. Correo con CC a 3 áreas, copia automática en sistema de gestión documental y confirmación de lectura. Un murmullo recorrió la mesa. Algunos bajaron la mirada, otros los hombros, pero nadie habló, hasta que la directora de legal dijo, ¿y si alguien olvida copiar a todos? Entonces, el documento no es válido, respondí. El silencio que siguió fue largo, pero no incómodo. Era el silencio de las estructuras que entienden que tienen grietas. Al terminar la sesión, una mujer de la unidad de compliance
Se me acercó. Tú sabes que esto no va a gustarle a todos. Lo sé. Y sabes que podrías quedarte sola. Si eso pasa, me bastará con guardar una copia. Ella rió, en voz baja. Claro, tú y tus copias. No era burla, era respeto, y en el fondo, una advertencia disfrazada de complicidad. Porque en un lugar donde todos tienen miedo de quedar fuera, la que guarda pruebas es peligrosa. Esa noche, mientras caminaba hacia el metro con la bufanda aún oliendo a tóner y café de oficina, me di cuenta de algo extraño. No sentía rabia. No había esa sed de venganza que uno imaginaría después de haber sido empujada hacia el abismo. Había algo más poderoso: claridad. Recordé la primera vez que firmé un acta sin leer cada línea. Tenía 27 años. Estaba nerviosa. Me dijeron: no hace falta revisar, ya lo leyó el jefe. Y yo confié. Ese fue mi error. Y también mi punto de partida. Desde entonces, desarrollé un hábito incómodo para todos: leer, línea por línea, incluso en reuniones incómodas, incluso cuando ya eran las 7 de la noche. Ese hábito, el más solitario y menos valorado del mundo corporativo, fue el que me salvó. Esa misma noche, revisando mi correo desde el móvil, vi un mensaje de un remitente inesperado. El cliente. Asunto: gracias. Texto: gracias por conservar la versión original. Algunos creemos que aún vale más una firma limpia que un presupuesto inflado. Me quedé mirando la pantalla un rato. La gente pasaba a mi lado, con sus bolsas, con sus vidas, y yo sonreí, sola, en el andén. Porque ese correo, más que cualquier otra cosa, me recordó que lo que hacemos en silencio a veces se escucha muy lejos, y que a veces no necesitas gritar para que te escuchen, solo guardar lo que importa, a tiempo. Al volver a la oficina al día siguiente, algo había cambiado en los pasillos. No era el color de las paredes ni el tono de la luz, era la forma en que me miraban. Ya no con sospecha, tampoco con compasión. Era esa mirada esquiva que se lanza a quien, sin proponérselo, se ha convertido en espejo. Los que siempre firmaron sin leer, ahora lo pensaban 2 veces. Los que reenviaban correos sin abrir adjuntos, comenzaron a leer el asunto con más cuidado. Y en cada sala de reuniones, cada vez que se hablaba de un acta, alguien preguntaba: «Esta es la versión final, ¿verdad?». Yo no decía nada. No hacía falta. Mi presencia se había vuelto incómodamente pedagógica. Un recordatorio vivo de que la última versión no siempre es la verdadera. Esa mañana, el nuevo director de proyectos, porque sí hubo cambios, me pidió que acompañara la revisión de un contrato externo. «Confío en tu ojo clínico», me dijo sin ironía. «Confía en mis subrayados», le respondí con media sonrisa. Y fue entonces cuando entendí. No me habían ascendido, no me habían premiado, pero me habían escuchado. Y eso, en una estructura acostumbrada al silencio, era revolución pura. A la salida, pasé por la sala donde se gestó todo aquel caos. Vacía, la misma mesa, las mismas sillas, pero otra energía. Me acerqué al rincón donde siempre me sentaba y antes de irme, deslicé discretamente una nota adhesiva bajo la mesa. Solo decía: «Versión original disponible». Una advertencia, una promesa, una huella. Meses después, ya nada era igual. No porque el mundo corporativo hubiera cambiado mágicamente, sino porque yo ya no era la misma. Mi escritorio seguía en el mismo sitio, cerca de la impresora, que siempre se atascaba cuando más prisa había. Mi café seguía igual de malo, y los viernes seguían siendo días de correos con «urgente» en mayúsculas, que nadie leía hasta el lunes. Pero algo se había reordenado por dentro. Ya no necesitaba demostrar que tenía razón. Ya no buscaba reconocimiento en cada acción. Había descubierto
algo más fuerte, la dignidad de no venderse. Un mediodía cualquiera, mientras revisaba una propuesta para un nuevo proyecto con sede en Bruselas, recibí un sobre cerrado. Papel grueso, sin remitente. Adentro, una sola hoja. Este comité reconoce la integridad profesional de Elena Marín en el manejo documental del proyecto Delta 7. Gracias a su rigor, se evitó una alteración fraudulenta en perjuicio de los inversores. Sin medallas, sin aplausos, solo eso. Y eso fue más que suficiente. No por lo que decía el papel, sino por lo que significaba. La verdad, alguna vez, tiene efecto legal y humano. Esa tarde, al salir del edificio, me detuve un instante frente a la puerta giratoria. Miré atrás y entendí que no importa si firmas con una pluma dorada o con un clic digital. Lo que importa es si cuando el tiempo pase, aún puedes defender esa firma. Yo podía, yo puedo, y eso nadie me lo borra.